Llegado ya prácticamente al final del Congreso. Nos queda solamente pues la clausura y unas conclusiones. Una clausura que va a correr a cargo de Justiniano Cortés Mancha, que es director territorial de Extremadura del Banco Santander. Justiniano, cuando quieras. Difícil papel me toca, después de lo que ya todos ha hablado, poco más queda que decir. Además, si me extiendo un poco más de la cuenta, la culpa del retraso de la jornada pues será mío, con lo cual voy a acelerar y voy a hacerle lo más breve posible. Por supuesto, agradecer a Fincalista, a Juan Prados, el que haya contado con Santander para la celebración de esta jornada y el que lo haya organizado aquí en nuestra casa. Dar la enhorabuena a todos los ponentes que han participado hoy. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en lo brillantes de todas sus intervenciones y en que realmente nos han dado a todos bastante luz y claridad de lo que puede ser el futuro del sector. Para nosotros actos como este son muy importantes, y son muy importantes porque nos permiten estar cerca del sector, estar cerca de ustedes. Nuestro modelo de negocio se basa precisamente, o nuestro modelo de relación, en la cercanía, porque conocerles, estar cerca, nos permite ser más certeros a la hora de dar solución a sus problemas, a sus necesidades de financiación y de acertar tanto en el diagnóstico, como digo, como en la solución. Además, eventos como este nos permiten también mostrar expresamente nuestro apoyo al sector, no solamente al sector, digamos, en toda la cadena de valor, pero también especialmente, y en estos días en los que vemos bastante revuelo, ¿no?, en el sector primario, es decir, el agricultor y el ganadero, que al fin y a la postre pues son el subyacente de toda esta estructura de inversión que se propone aquí, porque al final estamos hablando mucho, efectivamente, en términos económicos, hablamos de inversión, pero no podemos olvidarnos de que al final la tierra se negocia con ella, es inversión, pero es rentable o es inversión porque al final el uso es el uso agrícola, el uso ganadero y, en definitiva, la fabricación de alimentos, ¿no?, para la sociedad. Y, como digo, mostrar el apoyo al sector, que es verdad que tiene muchos retos ahora mismo, el reto de la digitalización, el reto de la transformación hacia una economía más sostenible, más verde, sin perder rentabilidad, tratando de ayudarle también a ese mare magnum de burocracia europea, nacional, incluso local o autonómica, que muchas veces le aprisiona, teniendo que someterse a una regulación muy exigente y luego a los problemas típicos del campo, pues que son la mano de obra o que son, como ahora estamos viviendo, la sequía. Es decir, hay muchos retos, hay problemática, pero yo no sé a ustedes, pero a mí sí se me ha quedado o se me queda, la verdad, que una sensación bastante positiva después de haber estado aquí toda esta jornada, tantas horas escuchando ponencias, opiniones, sensación positiva. Máxime después de escuchar a Javier, ¿no?, esta predicción meteorológica que nos ha hecho y que yo creo que a todos nos ha dejado bastante más tranquilos, ¿no? Escuchábamos a la directora general hablar de que la principal industria del país es la industria agroalimentaria. ¿Cómo no va a ser un sector atractivo para la inversión? Nos decía también sobre la importancia que tiene el acceso al crédito por parte del sector, ¿no? Y yo pongo en valor esa cifra que dice que todavía hoy el 70% de la inversión que se lleva a cabo en el campo para transformar, para avanzar, para eficientar, se financia con recursos ajenos y, en su mayor parte, con financiación tradicional, aunque hemos visto también aquí otras fórmulas de financiación. Y me ha dejado tranquilo y esperanzado su compromiso con luchar por el campo y luchar, sobre todo, como ha dicho ya, por la movilización de las tierras rústicas, ¿no?, de las tierras de cultivo, porque al final es también un reto vital o un paso necesario para conseguir combatir el reto demográfico, el reto de la despoblación.
A Juan Prados le hemos escuchado, bueno, después de ver tu estudio, ¿no?, sobre la cantidad de datos que nos has dado en ese estudio, magnífico, y que soportan que al final la inversión en campo, la inversión en finca rústica, es mucho más estable, mucho menos volátil e incluso más rentable, pues, que la inversión en vivienda, que la inversión en IBEX 35, ¿no? Yo creo que al final te doy la enhorabuena por ese estudio. La verdad que la riqueza y el rigor de los datos pues son impresionantes. Y el resultado de la encuesta, al final, nos decía quién invierte, en qué invierte, dónde invierte, cómo invierte y también la respuesta a todas esas preguntas, bueno, ilusionante, positivo también la sensación. Hablando del valor del suelo y de los factores que influyen, obviamente, viendo la cantidad de actores nuevos que se están acercando al campo, ya no solamente el inversor tradicional, el productor, sino también el fondo de inversión, el family office, fondos de pensiones, etcétera, cómo no va a haber revalorización. Obviamente, la creciente necesidad de alimentos que hay en el mundo, el crecimiento de la población, la preocupación por alimentos sanos, la preocupación por tener autonomía alimenticia, cómo no va a ser el sector atractivo y cómo no va a tener potencial de revalorización. Influye mucho también, no siempre en positivo, un entorno regulatorio, como he dicho antes, a veces asfixiante, o los problemas que tenemos de mano de obra, pero también la tecnología, la automatización, pues son buenas medidas para combatir esa incertidumbre. El agua, obviamente, factor clave a la hora de analizar por qué o qué tierras o qué fincas se revalorizan más, pero es verdad que no se puede luchar contra la meteorología, así como suena, pero sí se puede hacer, como se ha comentado aquí, una buena previsión o un buen plan hídrico. Tenemos muchos elementos tecnológicos hoy y mucha información sobre predicción. A la hora de poner un cultivo, conocer bien cuáles son los factores climáticos a largo plazo nos puede hacer acertar o no, y eso influye sin duda en la revalorización. Y, por supuesto, la rentabilidad de las explotaciones. No podemos olvidarnos de que, al final, sí, transición climática, respeto, medio ambiente, regulación, obviamente eso es necesario, pero tiene que haber también rentabilidad económica y el concepto que también se ha desarrollado hoy de rentabilidad emocional, porque es verdad que el propietario que compra finca, aparte de buscar rentabilidad económica, también disfruta de su propiedad, disfruta de prácticas o de poner en marcha prácticas que repercutan positivamente en la sociedad, en el medio ambiente. Yo creo en eso y creo que eso también genera satisfacción y, por tanto, una rentabilidad quizá pues no económica. Lo decía Lorena, insistía en esa rentabilidad económica fundamental para analizar proyectos desde un punto de vista bancario, hacerlos bancables y darles el apoyo necesario. Los proyectos tienen que ser rentables, tanto si hablamos de de financiación tradicional, como si hablamos de financiación a través de SOCIMI. Muy interesante lo que nos ha contado Antonio y que nos diga exactamente dónde hay que ir para solicitar ese tipo esa tributación cero de la que nos ha hablado, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que allá donde haya que ir a manifestar ese interés, pues lo haremos todos encantados, ¿no? Pero, sin duda, una gran máxime cuando países como Portugal pues la tienen. No tiene sentido que haya esas diferencias tributarias entre países tan cercanos, ¿no? Por supuesto, fórmulas como el Sales and Leaseback y todas las derivadas de ese tipo de financiación abren un mundo apasionante en el que también Banco Santander está trabajando, tanto con producto propio como en colaboración con entidades pues posiblemente como Arcano. Y hablando de la valoración de las fincas, pues difícil valorar fincas porque cada finca es absolutamente diferente a la otra, son activos muy singulares con multitud de factores que influyen en la valoración, como hemos venido viendo, el cultivo que se pone, las condiciones climáticas, la regulación local, incluso factores de oferta-demanda de productos, etcétera, etcétera, que hacen muy difícil la valoración. Pero sí es verdad que es muy importante, precisamente para conseguir financiación, el tener elementos de valoración o compañías como GESVAL que valoren bien, porque para nosotros es fundamental. Sobre qué cultivo elegir, y ya voy terminando, pues estoy de acuerdo con lo que decía Jordi. No se debe
frivolizar sobre si pongo almendro o pongo olivo solamente por lo que vale hoy la producción. Hay que ver multitud de factores, ¿no? Porque son inversiones muy a largo plazo. Y en el banco también valoramos, a la hora de financiar un proyecto, que la visión del empresario y el plan de negocio pues sea a largo plazo y por encima de los precios que pueda haber hoy, que posiblemente nos equivoquemos mucho todos, ¿no?, cuando apostamos por un cultivo en el momento en que los precios están altos y no lo contrario, ¿no? Eso muchas veces sucede así. La incorporación de la tecnología, la incorporación de la investigación es fundamental para seguir apostando claramente por explotaciones eficientes y, bueno, lo que es la gran esperanza de rentabilidad adicional o el gran asunto que, al menos en zonas donde hay mucho cultivo leñoso, es el carbono, ¿no? Cómo se va a poder poner en valor la capacidad de capturar CO2, la capacidad de compensar huella de carbono con las explotaciones agrícolas. Yo creo que es algo que nos interesa a todos y todos estamos expectantes en cuanto a cuándo se va a poder poner eso en valor, como digo, y que tengamos herramientas objetivas de valoración. Sobre el kiwi, pues obviamente muy enlazado con lo que es todo alimentación saludable. Gusta oír hablar de que los más pequeños, ¿no?, el público infantil, es el que más se fideliza con este tipo de productos y la apuesta por la alimentación saludable en las generaciones más jóvenes, yo creo que, como digo, es buena noticia. Oír hablar a Javier del cítrico, donde España es la primera potencia, ¿no?, y cuando hablamos del cítrico y también de otras producciones somos primera potencia, pero es que realmente somos primera potencia o de las mayores potencias del mundo en producción de alimentos y en industria agroalimentaria. Y, como digo, eso a mí me suena a optimismo y me suena a apuesta segura y a inversión segura. Y lo último que se ha comentado sobre el mundo de la genética, que siempre que efectivamente la finalidad sea la de profundizar en la agronomía de los cultivos, muchas veces hablamos de la oportunidad del cultivo desde un punto de vista a lo mejor demasiado económico, ¿no?, hablando del Excel, hablando de la TIR, hablando del BAN, pero al final, como realmente puedes mejorar, o una de las fórmulas más claras para mejorar la rentabilidad en cultivo es modificando la genética de forma que lo hagas más resistente, por ejemplo, a enfermedades o con menos necesidades hídricas. Termino ya. La oferta de valor del Banco Santander para el sector, no voy a entrar a detallar el producto porque antes lo hizo Lorena, simplemente decir, nuestro modelo de relación, insisto, es un modelo que a mí me gusta llamar personalizado, ad hoc. Cada proyecto es un mundo. En este negocio, conocer al cliente, conocer al proyecto es lo esencial. El banco tiene producto y tiene herramientas para cada proyecto y lo que pretende es hacer trajes a medida. Por eso tenemos un equipo de analistas especializados que se bajan al terreno, que se meten en el campo, que entienden o quieren entender el negocio para, como digo, aportar valor tanto a largo plazo, en financiación a largo plazo, luces largas, como en financiación a corto, que son pues las luces cortas, ¿no?, cuando tenemos que resolver el problema del anticipo de la campaña o algo similar. Fórmulas de financiación alternativa, como el Fondo Smart Agro o el leasing de plantas, siempre estaremos ahí, siempre estaremos al lado del sector. Llevamos apostando estratégicamente por él muchos años y eventos como este lo demuestran. Lo que quiero decirles es que cuenten con Santander como compañero de viaje en todos sus proyectos, que estaremos ahí, que estamos a su disposición y, finalmente, pues que llueva y que llueva en toda España. Hace mucha falta. Muchas gracias.